Buen día a todos y todas. El Señor les bendiga. En esta oportunidad vamos a estar leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 23. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios, que sea tu Espíritu, Señor, dándonos sabiduría y sobre todo obrando en nuestras vidas para que actuemos según tu propósito. Amén. Bien, les voy a compartir los primeros 3 versículos del capítulo 16, versículo 13, que dice lo siguiente. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos entonces le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él entonces les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Añada el Señor sabiduría a su palabra. Hermanos y hermanas, en la fe de Cristo, en la lectura del Evangelio que escuchamos hoy, nos habla de cómo Jesús les hace una pregunta vital, importante a sus discípulos, y es, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hermanos y hermanas, los seres humanos, usted, yo, percibimos la realidad desde nuestras propias vivencias, desde nuestro propio contexto en el cual nos desarrollamos, desde nuestra propia formación cultural, religiosa y de nuestras experiencias. Y queramos o no creamos, ese es el filtro que a nosotros ponemos allí, sea que seamos conscientes de eso o no, para dar una respuesta. Jesucristo en aquel momento quiso entonces hacer esa pregunta a todos los que le rodeaban, los que le seguían, pero sobre todo también a sus discípulos. Él quería hacer un feedback. Él quería entonces hacer una valoración de aquellos que habían andado, caminado con Él, obrado con Él, qué sentían, qué decían acerca de Él. ¿Quién en boca de ellos mismos era ese Jesús? Recordemos que en aquella época algunos judíos ya se habían distanciado de Jesús, incluso algunos se habían escandalizado. A partir de eso entonces Jesús toma una nueva estrategia. Él entonces ahora pasa a centrarse casi que exclusivamente en sus propios discípulos para saber qué dicen ellos. Los demás que digan lo que digan, pero quiero saber qué dicen los que andan conmigo. También quería sondearles. La pregunta entonces no se dirigía a un terreno intelectual o teológico o tal vez de una gran cosa que tuvieran que buscar allí. No, era una pregunta desde la propia vivencia de las personas. No era una pregunta tampoco filosófica. Jesús les hace una pregunta sencilla pero muy puntual. Así es de que entonces ellos debían responder desde su propia perspectiva. El Señor entonces les dice, ¿qué piensan ustedes? Ustedes, ¿quién dicen entonces que soy yo? ¿Qué le dicen a las demás personas? Digamos entonces, hermanos y hermanas, que esto es una pregunta existencial, que parte a partir de su propia vivencia. Uno no puede tener esa respuesta a menos que haga una retroinspección y piense, bueno, ¿quién es ese maestro y cómo ha cambiado mi vida? Y cómo mi vida ha cambiado la de otro. Porque es en el contexto en el que usted se desarrolla, en el que a partir de ahí responde. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? En este momento de la vida tenemos un contexto diferente. Las redes sociales nos han cambiado la vida, tienen una comunicación para todos, rápida. Hoy en día cualquier persona puede ser un periodista. Por medio de las redes manda cualquier noticia, coge de aquí, pega aquí y manda una noticia en la cual ni siquiera se atreve a resolver o a decir de dónde trajo la fuente. Ya es un periodista. Pero muchas otras personas también quieren cambiar su imagen por medio de las redes. Mostrarse más famosos, mostrarse más inteligentes, mostrarse más poderosos.
mostrarse como un gurú, mostrarse como alguien muy místico, ser uno de esos famosos influencers. Incluso las iglesias, los líderes religiosos también o pastores se hacen ver como personajes que tienen un gran poder adquisitivo, que tienen joyas, que tienen muchas posesiones y entonces dicen que lo hacen porque son cristianos y que como hijos de Dios, del Rey del oro y de la plata, entonces justifican toda su ostentosidad y dicen que es porque siguieron a ese Cristo. Por lo cual entonces tenemos que volver a la pregunta y mirar en las Sagradas Escrituras para poder responderle, porque Cristo te vuelve a hacer la pregunta a ti hoy. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Y por qué haces lo que haces? Así de que antes de apresurarnos, como se apresuraron otros antes de Pedro, tenemos que mirar y decir, bueno, ¿quién es Cristo para mí? ¿Cómo me ha afectado a mí? ¿Cómo yo afecto la vida de las otras personas? Muchas veces en este contexto escuchamos de la iglesia que nos dice en algunos momentos que no debemos de meternos en política, que tenemos que estar un poco apartados de ello. Pero al mismo tiempo vemos a unos grupos o líderes religiosos que están tratando de adueñarse de Dios y decir que todo lo que hacen y justificar todas las cosas que hacen porque es en el nombre de Dios. Entonces tenemos que mirar allí. Porque cuando miramos en las Escrituras vemos que Dios sí se preocupa por el pobre, por el inmigrante, por el huérfano, por el anciano, por el sin papeles, por el enfermo, por los pueblos nativos, por los sin recursos. Dios, Cristo sí lo hizo. Cristo es el mensaje que envió Dios para que le conociéramos a Él directamente. Así de que lo más importante, hermano, no es usted cómo se viste o cómo quiere quedar en la foto, sino que haga la voluntad de ese al que sigue. Y la voluntad de Dios entonces es servir al extranjero, al hambriento, dar techo al que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Y en cuanto a la fe no la podemos hacer nosotros privada. No la podemos hacer que es solamente de un grupo. No podemos decir que entonces solamente es para unos cuantos porque Cristo la hizo para todos. La fe entonces tiene que afectar las leyes, la economía, la política, incluso la ecología, porque Cristo con sus palabras y en su evangelio lo afectaba y hacía que los que le seguían también afectaran todo ese tipo de áreas de la vida. Así de que Cristo sí se involucraba en política, en todo lo que fuera para poder levantar a aquellos que estaban caídos. Así de que nosotros también podemos decir, los cristianos no tenemos las soluciones para todo. Claro que no, por supuesto. Pero por eso tenemos que apoyar a todos esos movimientos pequeños que buscan un mundo mejor, más pacífico, más inclusivo, más perdonador, más libre. A ellos tenemos que apoyar como Cristo también apoyaba. Jesús es un Dios encarnado en un ser humano. Recordemos eso. Era un hombre humilde que caminaba con el pueblo, que se involucraba con los necesitados, con los excluidos, que criticaba constantemente las formas de gobierno que hacían a unos poquitos ricos más ricos y a unos muchos más pobres. Cristo estaba en contra de eso. Así de que para responder a esa pregunta vamos a las Escrituras y vamos a preguntarnos cómo nos afecta a Dios para poder decir quién es Él. Pedro respondió a Jesús y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero parece que no tenía claro porque más adelante Cristo mismo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro quería que Cristo no pasara por todas esas vicisitudes y problemas por ayudar a los otros. Pero no entendía que Cristo no venía a servir a este mundo para estar alejado de él, sino que venía a servir a su Dios, a Dios mismo, al propósito de Dios, el cual si había que pasar por problemas, había que pasarlos. Así de que hermanos y hermanas, Cristo no quiere que le sigamos simplemente por un acto de curiosidad para ver esos milagros o por el sensacionalismo que nos ofrecen entonces al estar allí. Cristo quiere que nos permitamos ser seducidos por su ministerio, por los cambios que hace en la vida, por cómo muestra que hay un mundo que es posible para todos y para todas. La Biblia nos muestra entonces que Dios es totalmente opuesto a cualquier ser ambicioso, sediento de fama. Jesús es un Mesías, pero no un Mesías cualquiera. No un Mesías que es un propetente o nacionalista. Jesús es aquel que está metido en las causas más profundas del ser humano. Jesús nunca vino para anunciar supremacía de alguna religión o de alguna ideología o de su grupo, sino es el profeta del amor, de la justicia, de la paz. Si tú tienes algo que te ate, algo que te tiene cautivo, es el momento de que te identifiques y afirmes para un Dios que te sigue y que te va a dar la victoria. Dios entonces te da la oportunidad, es el momento para que tú afirmes y digas quién es Cristo. Es el momento que muestres tu grandeza y poder con humildad, con mansedumbre de corazón. Dios te dará la victoria. Desde hoy mismo y a partir de ahora puedes decir quién es Él.
Permite entonces que Dios te dé ese valor, que Dios te diga quién eres. Permite entonces describir a Jesús. Ten fe en Jesús, pero más allá que eso, ten la misma fe de Jesús y describe a Cristo tal cual es. Que el Señor les bendiga.